Lava mi ropa y prepárame el desayuno, exigió la sobrina de mi esposo que vivía gratis en mi apartamento. Me lanzó ropa interior sucia a la cara, así que inmediatamente se la metí en la boca. Mi esposo se levantó de un salto, listo para defenderla, pero lo detuve con una sola frase que lo dejó completamente paralizado. Porque para ese momento yo ya sabía algo sobre él que cambió todo lo que creía entender sobre mi propio matrimonio. Me llamo Melissa, tengo 36 años y soy dueña de una casa adosada de 2 habitaciones en Denver, Colorado, que heredé de mi abuela. Está completamente pagada y el título de propiedad está únicamente a mi nombre. Trabajo como gerente de proyectos para una empresa de logística en el centro de la ciudad y construí mi vida alrededor de la estabilidad, porque la estabilidad era algo que me había costado mucho conseguir por mí misma. Mi esposo, Derek, tiene 39 años y trabaja como mecánico en un concesionario local. Tiene una voz amable, una risa fácil y es el tipo de hombre que todo el mundo describe como un verdadero encanto. Esa reputación terminaría siendo la mayor mentira que jamás creí. Derek tenía un punto débil que siempre me había parecido conmovedor, hasta que casi terminó destruyéndome. Su hermana menor, Tammy, vivía a 2 estados de distancia con su hija de 19 años, Brooke, y cualquier petición proveniente de ese lado de la familia era tratada como una emergencia de máxima prioridad. Yo todavía no entendía que su lealtad hacia ellas ya había sido utilizada en mi contra silenciosamente, mucho antes de que Brooke pusiera un pie en mi casa. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando Derek llegó a casa comportándose de manera extraña. Me sirvió una copa de vino antes de que siquiera me hubiera quitado el abrigo y me preguntó cómo había sido mi día con una voz que sonaba ensayada. 5 años de matrimonio te enseñan a reconocer las señales de una persona y la señal de Derek siempre era la misma. Se volvía excesivamente cariñoso justo antes de decirme algo desagradable. Me confesó que Brooke estaba teniendo problemas en su residencia universitaria y necesitaba un lugar donde quedarse. Cuando le pregunté cuánto tiempo, titubeó antes de darme una respuesta que rondaba los 7 meses. Luego admitió en voz baja que ya le había dicho que sí a su hermana sin preguntarme primero. Me quedé de pie en mi propia cocina, dándome cuenta de que mi esposo había tomado una decisión importante sobre mi casa y después simplemente había regresado para informarme, no para pedirme permiso. Y aún así acepté porque una parte cansada de mí todavía quería creer que estaba siendo una buena esposa comprensiva y solidaria. Brooke llegó la noche siguiente y, sinceramente, mi primera impresión de ella fue buena. Me abrazó con fuerza, me dio las gracias entre lágrimas y prometió que nunca sería una carga. Derek sonreía orgulloso durante todo el intercambio. Durante la primera semana realmente parecía una chica dulce. Hacía su cama y tocaba antes de entrar al baño. Recuerdo haber pensado que quizá había juzgado mal toda la situación. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Las compras que yo hacía el domingo desaparecían para el martes. Mi vela favorita desapareció y luego apareció medio consumida en la sala. Eran pequeñas cosas, cosas que podían perdonarse, de esas que dejas pasar porque confrontar a alguien por una vela parece algo insignificante. Pero las cosas insignificantes se multiplican cuando nadie pone límites. Y en menos de 2 semanas, aquellas pequeñas molestias se habían convertido en un problema real. Mis amigos comenzaron a aparecer casi todas las noches. Personas que ni siquiera conocía se tiraban sobre mis muebles, mientras la música retumbaba a través de las paredes de una casa que yo había pagado con mi propio dinero. Cuando mencioné amablemente las reglas de la casa, Brooke asentía con dulzura, se disculpaba con sus ojos grandes e inocentes y luego repetía exactamente el mismo comportamiento 2 días después. Cada vez que se lo contaba a Derek, su respuesta nunca cambiaba. Es joven, se está adaptando. Deja de ser tan dura con una chica que no tiene otro lugar a donde ir. Me di cuenta de algo.
Cada vez, sin excepción, él se ponía de su lado antes incluso de escuchar completamente mi versión. Una noche escuché a Brooke hablando por teléfono y riéndose sobre lo fácil que era vivir en un lugar gratis. Bromeaba diciendo que su tía eventualmente se acostumbraría porque eso es lo que hacen las esposas. Me quedé congelada en el pasillo con una cesta de ropa en las manos. Sentí algo frío instalándose en mi estómago porque esas no sonaban como las palabras de una adolescente agradecida. Sonaban como las palabras de alguien que estaba repitiendo un plan que ya le habían contado. El punto de quiebre que originalmente creí que sería el peor momento de mi vida ocurrió un viernes por la mañana. Entré en la sala y encontré a Brooke y a dos de sus amigas rodeadas de las compras que yo había hecho esa misma mañana. Cuando les pedí que limpiaran, me ignoraron por completo. Brooke se levantó, recogió su propia ropa sucia del suelo y la arrojó directamente a mis pies. Luego me ordenó que lavara su ropa y le preparara el desayuno, como si yo trabajara para ella dentro de una casa que me pertenecía por completo. Antes de que pudiera responder, tomó una prenda de ropa interior de aquella misma pila y me la lanzó directamente a la cara, con una sonrisa lenta y deliberada. Una sonrisa que me dejó claro que aquel momento llevaba semanas construyéndose, quizá incluso más tiempo. Quiero que entiendas algo sobre lo que ocurrió después, porque es importante. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se volvió completamente frío y silencioso. Ese tipo de calma que inquieta a las personas mucho más que cualquier grito. Recogí aquella misma prenda del suelo. La presioné firmemente contra su boca abierta. La miré directamente a los ojos y dije una sola frase con una voz que apenas reconocí como mía. Acabas de cometer el error más grande de toda tu vida. Derek salió corriendo del dormitorio, dispuesto a apartarme de su sobrina. Pero giré la cabeza y le dije una sola palabra. Siéntate. Y algo en mi expresión hizo que se sentara en el otomano sin decir una sola palabra. Brooke escupió la prenda y comenzó a gritar que llamaría a la policía. Yo le respondí tranquilamente: Adelante, explícale al operador exactamente por qué atacaste a la mujer que te está dando alojamiento completamente gratis. Vidic y sus amigas agarraron sus bolsos y desaparecieron sin siquiera despedirse. Y Brooke, por primera vez desde que había llegado, realmente parecía tenerme miedo. Le di dos opciones allí mismo: hacer sus maletas y marcharse esa misma noche o quedarse bajo reglas estrictas. Nada de invitados sin pedir permiso, no tocar mis pertenencias, limpiar después de sí misma y jamás volver a faltarme el respeto. Ella decidió quedarse, y durante la semana siguiente fue una persona completamente diferente. Callada, educada y constantemente disculpándose. Debería haberme tranquilizado. En cambio, me puso la piel de gallina porque ya había aprendido lo suficiente sobre esa chica como para saber que una personalidad no cambia de la noche a la mañana sin que exista una razón oculta detrás. Y decidí, en silencio, descubrir cuál era esa razón por mí misma. Comencé a prestar más atención a todo. A la forma en que Derek susurraba durante sus llamadas telefónicas en el garaje con la puerta cerrada. A la manera en que Brooke se quedaba sospechosamente callada cuando yo entraba en una habitación. A los pequeños comentarios que la madre de Derek dejaba escapar durante las llamadas familiares. Comentarios como: Brooke tendrá todo resuelto una vez que Melissa finalmente se adapte a su papel. ¿Adaptarme a mi papel? Me quedé pensando en aquella frase durante toda una noche, dándole vueltas en mi cabeza como una astilla que no podía dejar de tocar. La confirmación llegó un miércoles, cuando un corte de electricidad hizo que regresara a casa 3 horas antes de lo previsto. Mientras caminaba hacia la puerta de entrada, escuché la voz de Derek a través de la pared delgada. Sonaba relajado, incluso orgulloso. Decía que todo estaba saliendo exactamente según el plan.
que al principio yo había opuesto resistencia, pero que las mujeres siempre terminaban cediendo cuando la responsabilidad familiar estaba de por medio, que Brooke podía encargarse de cocinar y limpiar mientras yo me agotaba trabajando, y que, con el tiempo, simplemente aceptaría mi lugar. Me quedé completamente congelada sobre el felpudo de mi propia casa, escuchando a mi esposo describirme como si fuera un animal que finalmente había conseguido domesticar. Y en ese instante, 5 años de matrimonio se reorganizaron en mi mente hasta convertirse en algo mucho más oscuro de lo que jamás había querido ver. Esto nunca había sido simplemente ayudar a una adolescente con problemas a encontrar estabilidad. Todo había sido planeado desde aquella primera llamada telefónica. Un plan calculado para convertir mi casa en alojamiento gratuito para su familia, mientras poco a poco me quitaban la autoridad dentro de mis propias paredes, pieza por pieza, hasta que yo aceptara la situación o terminara completamente agotada y me rindiera. En algún momento, Derek había decidido que mi propiedad de aquella casa era un obstáculo entre él y su familia, y había comenzado a eliminarlo silenciosamente, una excusa a la vez. Esa noche entré en casa sin hacer ruido. Me senté durante la cena observando a Derek tratar a Brooke con excesiva atención mientras mi sangre se enfriaba con cada una de sus falsas risas, y no dije absolutamente nada, porque en ese momento entendí algo importante. Ya no estaba reaccionando. Estaba preparándome. Durante los días siguientes, mientras Derek creía que todo había vuelto a la normalidad, fui construyendo mi caso pieza por pieza. Revisé cada estado de cuenta bancario que demostraba exactamente qué ingresos habían construido nuestros ahorros y quién había pagado todas las facturas de aquella casa durante años. Encontré la escritura original de la propiedad con mi nombre apareciendo como único propietario y envié una copia a mi correo electrónico privado. Grabé una segunda conversación telefónica en la que Derek presumía ante Tammy de que Brooke había aprendido la lección y se estaba comportando perfectamente. Incluso se reía de lo fácil que había sido todo una vez que yo finalmente me calmé. Guardé capturas de pantalla de los mensajes de Brooke con sus amigas en los que presumía de vivir sin pagar alquiler y me llamaba un blanco fácil que eventualmente terminaría cediendo. En silencio, contacté a un abogado especializado en derecho familiar. Le expliqué cada detalle y le hice una sola pregunta. Si mi nombre es el único que aparece en la escritura, ¿qué tan rápido puedo sacar legalmente a ambos de mi propiedad? La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. El sábado por la mañana saqué 2 bolsas grandes y resistentes de las que se utilizan para trabajos de construcción y comencé a empacar las pertenencias de Brooke sin darle ninguna advertencia. Derek salió corriendo y exigió saber qué estaba haciendo. Lo miré con una calma que claramente lo inquietó mucho más que cualquier grito. Le dije que simplemente estaba terminando el plan que él había comenzado. Su rostro se quedó completamente pálido, porque en ese instante entendió que yo había escuchado cada palabra, cada estrategia que había discutido en voz baja en el garaje, cada comentario susurrado por su madre sobre que yo finalmente debía adaptarme a mi papel. Brooke salió corriendo del baño envuelta en una toalla, gritando que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Derek me agarró del brazo e insistió en que no podía echar a una joven de 19 años a la calle sin nada. Lo miré directamente a los ojos y le dije que era bienvenido a irse con ella. Porque desde aquella mañana él no era más que un invitado que había permanecido demasiado tiempo en una casa a la que nunca había contribuido con un solo dólar. Le recordé que mi nombre era el único que aparecía en la escritura, que yo había pagado todos los impuestos de la propiedad y todas las primas del seguro, y que yo, y solamente yo, decidiría quién podía permanecer dentro de aquellas paredes a partir de ese momento. Derek tartamudeó que yo había perdido completamente la cabeza, y le respondí que mi mente nunca había estado más clara, que mi único error real había sido confiar en un hombre que veía a su propia esposa como un proyecto que debía controlar poco a poco,
en lugar de verla como una verdadera compañera a la que debía respetar. Arrastré su bolsa de viaje hasta la puerta, junto a las maletas de Brooke. Abrí la puerta de par en par y les dije que el ascensor estaba al final del pasillo y que había una estación de autobuses exactamente para personas que se encontraban en su situación. Se fueron juntos esa misma tarde, Brooke llorando mientras hablaba por teléfono. Derek permaneciendo en silencio y completamente pálido. Finalmente comprendiendo que ya no quedaba nada por lo que valiera la pena discutir. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé sola en mi tranquila sala por primera vez en más de un mes. Respiré profundamente. Por primera vez, el aire que llenaba aquella casa realmente parecía pertenecerme otra vez. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Los papeles del divorcio. Una constante lluvia de mensajes de voz furiosos de la familia de Derek, llamándome cruel y fría por negarme a seguir permitiendo que me utilizaran. En uno de los mensajes, Tammy llegó a decir: «La familia debe sacrificarse por los demás». Y otro mensaje, esta vez de la madre de Derek, me acusaba de destruir un matrimonio por un pequeño error cometido por una estudiante universitaria. Guardé todos y cada uno de esos mensajes de voz. No por rencor, sino como prueba exacta del tipo de familia que había decidido que mi comodidad siempre era negociable, mientras que la de ellos nunca lo era. Derek no perdió una casa aquella mañana del sábado. Perdió a la única mujer que alguna vez estuvo dispuesta a construir una vida real y honesta a su lado. Y no creo que realmente haya entendido la diferencia hasta que fue demasiado tarde para que importara. Por primera vez en 5 años, de pie en aquella silenciosa sala mientras el horizonte de Denver brillaba suavemente al otro lado de mi ventana, no era la esposa de alguien. No era la criada de nadie. No era una obligación conveniente para nadie. Simplemente era la dueña de mi propia vida. Y nadie volvería a quitarme eso jamás. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete ahora mismo al canal para que nunca te pierdas la próxima. Porque Revenge Tales te trae historias reales de personas que finalmente decidieron dejar de guardar silencio. Y créeme, la próxima podría ser incluso más increíble que esta.